Vamos a dar entonces comienzo al evento. Mi nombre es Sergio Cerulicó, yo soy el vicerrector académico de la Universidad de San Andrés y en nombre de la Universidad de San Andrés quiero darles la bienvenida a estas jornadas que se denominan Justicia, Comunicación y Medios. Estas jornadas son organizadas conjuntamente con el Centro de Información Judicial, que es dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y el British Art Center. La Universidad de San Andrés promueve este tipo de eventos en la convicción de que una de las funciones esenciales de las universidades en la sociedad actual es ofrecer espacios de reflexión que propicien un diálogo plural, ecuánime y profundo sobre temas de interés público. Creemos que las universidades, tanto públicas como privadas, en su carácter de centros de producción de conocimiento y formación intelectual, representan el ámbito natural para un intercambio de ideas de estas características. Un diálogo que nos aleje por un momento del vértigo y el fragor de la agenda cotidiana. Los problemas de fondo que hoy nos confrontan como sociedad no pueden, no deben dejar de estar sujetos a un examen racional y riguroso. Esta tarde abordaremos un tema de gran trascendencia para la vida ciudadana y el funcionamiento de las instituciones del Estado, que es la forma en que la justicia da a conocer sus fallos y comunica la información que considera relevante para la opinión pública a través de los medios de comunicación. Para ello contamos con un extraordinario panel conformado por prestigiosos especialistas en distintos campos profesionales, quienes nos ofrecerán una mirada sobre esta temática desde diferentes perspectivas. Quiero en primer lugar destacar muy especialmente la presencia del doctor Ricardo Lorenzetti, quien es presidente de la Corte Suprema de la Nación, y quien ofrecerá unas palabras de cierre a modo de conclusión del encuentro. Por cierto, un honor y un privilegio contar con la presencia del doctor Lorenzetti en estas jornadas. El panel de hoy está integrado por la doctora María Burdín, quien es periodista, abogada y directora de comunicación de la Corte Suprema de Justicia y directora del Centro de Información Judicial, un cargo que por supuesto es de la mayor relevancia para el tema que hoy nos convoca. Y agregaría que la doctora Burdín, acá voy a hacer un poquito de propaganda, es magíster en periodismo por la Universidad de San Andrés. Magdalena Ruiz Guiñazú, no necesita presentación, es periodista gráfica de radio y de televisión, conduce desde hace 26 años el programa Magdalena Tempranísimo, actualmente en Radio Continental. Como todos sabemos, fue miembro de la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas, CONADEP, y es cofundadora de la Asociación Periodistas por el Periodismo Independiente. Acaba de ser galardonada por la Sociedad Interamericana con el Premio de Honor a la Trayectoria. No hay duda que Magdalena es una de las voces más potentes del periodismo argentino. El doctor Eduardo Zimmerman es el director del Departamento de Humanidades de la Universidad de San Andrés, fue vicerrector académico y rector de la universidad, se graduó como abogado en la Universidad de Buenos Aires y obtuvo su doctorado en Historia Moderna en la Universidad de Oxford. El doctor Zimmerman se encuentra actualmente llevando a cabo una serie de investigaciones sobre el proceso de construcción del Poder Judicial Federal y el papel cumplido por la Corte Suprema de Justicia en los conflictos de finales del siglo XIX. Nuestro moderador, invitado de hoy, es el doctor Luis Novarecio, quien es también abogado y periodista, realizó estudios del sistema político italiano y derecho público en la Escuela de Estudios para Extranjeros de la Universidad de Siena, Italia, dirigió TEA de Rosario y se desempeñó y desempeña en numerosos medios gráficos, televisivos y radiofónicos, incluyendo La Capital de Rosario, Perfil, Crítica de la Argentina, Radio 10 y C5N. Actualmente conduce Empezando el Día por Radio La Red y conduce también Parte de la Razón en América 24. Por último, le agradecemos a Sam Summers, presidente de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, por la colaboración de la institución para realizar esta charla. Nuevamente, sean todos bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en este evento. Buenas tardes a todos, es un gusto realmente estar con ustedes. En nombre de todos los que estamos aquí, agradecer por la convocatoria, saludar que hoy estemos en uno de los fenómenos más saludables de la democracia, que es el encuentro de académicos
integrantes de los máximos órganos institucionales de nuestro país, periodistas, nuevas instituciones como el Centro de Información Jurídica, de Información Judicial. En lo personal, quiero decir que cuando uno se encuentra en la posibilidad de la discusión para argumentar y contraargumentar, es que está haciendo mejor no solo el periodismo, sino también el sistema institucional. Para dejar a cada uno de los integrantes que nos cuente un poco y utilizar algunos disparadores que he pensado a lo mejor pueden servir para charlar, quiero contarles que la intención es que cada uno de los expositores tenga un plazo de exposición y luego sí, al efecto de poder ordenarlos, se les ha repartido a cada uno de ustedes unos papelitos para poner preguntas. Esto no obsta que luego hagamos repreguntas o consideremos lo que se está haciendo, que allí una de las niñas azafatas va a tomar para que puedan acercarnos a nosotros. Hoy, y antes de ingresar a este lugar, conversábamos con cada uno de los expositores hablando sobre el vínculo que existe entre la justicia y los medios de comunicación. Me parece que se ha avanzado y mucho desde aquella vieja época en donde se consideraba el Poder Judicial solo expresado a través de sus sentencias, con una distancia desde lo físico y hasta lo jurídico, hasta lo dialéctico enorme, a llegar a la posibilidad de estar sentados en un mismo panel, nada menos que con la cúspide del Poder Judicial de la Nación, probablemente en una de las demostraciones más democráticas y de mayor valor institucional que se han dado, y estoy refiriendo específicamente a la gestión del doctor Ricardo Lorenzetti, que gracias a los periodistas, creo que Magdalena va a coincidir, ha abolido con su propia palabra aquella distancia, ha ingresado a la discusión de temas muy puntuales, como pueden ser determinadas sentencias, o muy generales, como los procesos de unificación de la legislación del derecho privado, y esto hay que saludarlo. En los tiempos en donde suele decirse que existe tensión entre los medios de comunicación y los órganos institucionales, es bueno decir que generalmente la tensión es saludable. Si es una tensión respetuosa, una tensión de escuchar al otro, considerando que quien está del otro lado puede tener una parte de la razón. Por lo cual creo que la presencia y la permanente vocación del presidente de la Corte, en este caso representada por el doctor Lorenzetti, hay que saludarlo. A su lado está María Burdín, que aparte de ser una gran persona, una colega y una periodista, ha instrumentado, ha encabezado un proceso que es muy beneficioso para todos los periodistas, que es el del acceso sencillo, masivo, igualitario a las decisiones judiciales que antes se consideraban casi del frasco de la discusión de los pasillos de los tribunales. En algún momento tuvimos alguna pelea por quién tenía la primera información con Burdín. Nos reconciliamos cada tanto, nos peleamos cada tanto otro, pero en cualquier caso es un gran gusto poder trabajar en conjunto. Y quiero especialmente, y esto es un gusto personal que quiero darme, decir que está sentada a esta mesa una de las periodistas más admiradas, seguramente por quien habla y por muchos de nosotros, porque de verdad representa una escuela del ejercicio del periodismo, de la pregunta, de la repregunta, de la argumentación con convicción, incluso en épocas en donde muchos que pretenden un relato que no tienen la menor idea, arriesgó con esa pregunta seguridad física. Si hablo de Magdalena Ruiz Guiñazú, Magdalena es una maestra para muchos de nosotros, para los que desde siempre escuchamos radio, y hemos aprendido que la argumentación es el mejor modo de defender una convicción y algo muy poco frecuente en el periodismo, en la corrección de las opiniones y en el pedido de disculpas cuando se ha cambiado de opinión por una mejor argumentación. Y finalmente, quien estará con nosotros poniendo este marco para preguntarnos si hay una evolución en el sentido de un mejoramiento del vínculo entre el periodismo y el Poder Judicial, si hay un mejor acceso del justiciable, como suelen decir los abogados, es decir, de aquel que directamente o indirectamente recibe la consecuencia del ejercicio jurisdiccional a lo largo del tiempo, que es el profesor Zimmerman, que, insisto, nos ayudará a entender en qué marco estamos en el día de hoy. Me parece que estos serían los tópicos que me gustaría escuchar y que luego seguramente debatiremos con ustedes en las preguntas, y que tienen que ver con cuál es el punto de tensión natural que existe en una institución que representa una de las funciones del Estado, que se ejerce a través de jueces, que tienen un sistema de funcionamiento muy específico, que en algún momento fue alejado a la mayoría del público y que hoy
permite a través de la interpelación el conocimiento más cercano, hacia dónde nos dirigimos, cuál es el rol de una parte del Estado respecto de su presencia y de su sometimiento a la consideración pública por parte de los periodistas, y también, ¿por qué no?, y esto alguna vez habrá que decirlo, cuál es el rol de los periodistas a la hora de ejercer este derecho que es el de preguntar respecto a la rigurosidad con la que lo hacemos, con el conocimiento que lo hacemos y esencialmente con el conocer de qué es lo que se está evaluando en cada una de las decisiones judiciales. La idea de esta charla es que me va a tocar moderar y con el mayor gusto intentaré que todos podamos participar, pero sí les pediría una organización de debate, de ida y vuelta. Va a ser pedirle al profesor Zimmerman que abra esta charla, luego lo hará Magdalena Ruiz Guiñazú, después la directora del SIG, que es María Burdín, y cerrará este encuentro el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Me vuelvo a saludar por este encuentro, vuelvo a saludar en cada uno de los integrantes de este panel la convicción de sentarnos a escucharnos, a debatir, a admitir que el que está enfrente puede tener una parte de la razón y esencialmente, como solía decir Alfonso el Sabio, saber que la universidad es el encuentro de partes que intentan desentrañar el conocimiento, no creerse los dueños del conocimiento, sino desentrañarlo. Los dejo con el profesor Zimmerman. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Luis, por esa presentación. Creo que voy a defraudar un poco la expectativa porque difícilmente pueda dar una respuesta sobre un tema tan importante como el que ha mencionado Luis. Agradezco la invitación, la confianza de los organizadores y pido también la paciencia de mis colegas de mesa por el hecho de que no siendo ni un jurista, ni un periodista, ni especialista en medios de comunicación, estoy sentado en una mesa sobre justicia, comunicación y medios. Tengo sí un interés, como mencionó el vicerrector, como tema de investigación en el papel que la construcción del aparato judicial en la Argentina tuvo en la construcción del Estado en el siglo XIX. Quería hacer primero una reflexión de tipo conceptual y después algunos ejemplos históricos. La reflexión de tipo conceptual es una cita de un jurista importante contemporáneo, Paul Kahn, que dice lo siguiente: para comprender el poder del derecho, debemos dejar de mirar tanto a los mandatos de las instituciones judiciales y empezar a mirar más a la imaginación jurídica. El poder del derecho ya ha quedado establecido en el momento en el que llevamos nuestras cuestiones a las Cortes. Creo que la trascendencia del tema de la comunicación judicial tiene que ver con esto. Necesitamos empezar a pensar el derecho incorporando a los debates sobre el diseño institucional de la justicia, a los debates sobre los contenidos técnicos de nuestras normas jurídicas, una exploración sistemática de las creencias y significados que operan en la sociedad para hacer del derecho un proceso efectivo de regulación de las conductas individuales. Y esto está inescapablemente vinculado a la comunicación judicial, a la manera en la que tanto los órganos del Estado como los formadores de opinión hacen visible el proceso y las decisiones y cómo eso es a su vez procesado culturalmente en la sociedad. Y ahora voy a pasar a refugiarme en tres ejemplos históricos en torno a esta importancia de la imaginación jurídica y del peso cultural que esas interpretaciones sociales de la ley tienen. La primera reflexión o referencia histórica es a Sarmiento y al Facundo, ¿no? Y cuando uno se siente inseguro, nada mejor que ir a refugiarse en autoridades fuertes. En el Facundo, Sarmiento plantea esta pregunta que es relevante también para el tema que nos ocupa hoy. ¿Cómo encarar en una república que no conoció reyes jamás la idea de la personalidad del gobierno? Sarmiento hace esta reflexión pensando sobre el papel que Rosas ocupaba en la historia argentina. La manera en la que Rosas desplegaba incansablemente una serie de rituales políticos. La divisa punzó, la pintura en los frentes de las casas y carruajes, los Te Deum, los carnavales, la profusión de retratos del restaurador de las leyes, etcétera, etcétera. Sarmiento sostenía que a la par de la aplicación del terror, como sus opositores unitarios remarcaban una y otra vez, también las celebraciones y las fiestas permanentes
no eran, como esos opositores querían, cito, el colmo de la degradación de un pueblo, sino por el contrario, cito, un designio político, el más fecundo en resultados. Es el entusiasmo sistemático, ordenado, administrado de a poco. Es admirable, decía Sarmiento, la paciencia que ha mostrado Rosas en fijar el sentido de ciertas palabras y el tesón de repetirlas. Estos símbolos son necesarios para estereotipar la creencia moral en exterioridades materiales y tangibles. En términos similares podríamos plantearnos hoy cómo encarar en una república que ha conocido poco al Estado de Derecho la idea de una cultura de derechos. Necesitamos empezar a pensar más sistemáticamente en la potencia de rituales y de símbolos para fijar en nuestra sociedad la creencia moral en la justicia. Creo que la comunicación judicial juega un papel clave en este punto. La segunda reflexión de tipo histórico tiene algo de comparativo. Si yo citara una serie de nombres, Marbury y Madison, Dred Scott, Lochner, Brown y Board of Education, seguramente todos los abogados presentes inmediatamente harían una imagen muy clara de qué estamos hablando. Probablemente en los Estados Unidos no solo los juristas sabrían de qué estamos hablando. Historiadores, politólogos, periodistas, gente que le interesa seguir la política sabría de qué estamos hablando. Si yo hiciera en cambio una lista que incluye nombres como Saladeristas, Plaza de Toros, El Hortondo, Hileret, Ercolano, Abico, los juristas sabrían de qué estamos hablando. Poca gente por fuera de esa lista de juristas sabría que son fallos trascendentales en la evolución de concepciones de derechos y de las relaciones entre Estado y sociedad en la Argentina. Mi segunda reflexión tiene que ver con eso. Necesitamos una mejor comunicación judicial que difunda en la sociedad, en los distintos actores, no solo del mundo jurídico, sino, nuevamente, formadores de opinión, dirigentes políticos, dirigentes de la sociedad en general, el conocimiento de decisiones judiciales que son trascendentes para el fortalecimiento de una cultura de derechos en la Argentina. Y la tercera reflexión histórica, muy brevemente, tiene que ver con un caso concreto. En 1880, la Argentina se debatía por el levantamiento de Buenos Aires a raíz de la ley de federalización. Las autoridades nacionales se trasladaban a Belgrano, la Corte Suprema de Justicia decidía quedarse en la ciudad de Buenos Aires y esto era leído de distintas maneras por los actores políticos del momento. Todos hacían sus cálculos políticos sobre qué significaba y qué iba a decidir la Corte en ese momento político crucial. El senador Adolfo Dávila escribía una columna en el diario La Prensa y decía lo siguiente: hoy se llevan los ojos a la Corte Federal para entregarle la ardua tarea de la normalización, pero al mismo tiempo las gentes políticas cuentan con los dedos de antemano el número de votos que habría en un sentido y otro, según la afiliación política de sus miembros. Esto y echar por tierra al mismo juez que se busca es la misma cosa. ¿Qué poder moral restará a la Corte de Justicia Federal si antes de reunirse, antes de sometérsele la controversia siquiera, ya se anticipan y previenen sus fallos y se crean situaciones futuras sobre esas bases? Si de buena fe se piensa en la Corte Federal como recurso salvador, rodéesela con toda la majestad de su poder moral, en vez de degradarla para inutilizar de antemano su fallo. El funcionamiento de resortes institucionales que hacen efectiva la limitación y el control de la autoridad política por la justicia y la preservación de los derechos individuales debe comenzar a ser visto como un fenómeno que no depende exclusivamente del diseño institucional, sino que se apoya fuertemente en la consolidación de creencias sociales en torno al derecho y la justicia. En ese sentido, las mejoras en los procesos de comunicación judicial, y el Centro de Información Judicial cumple cabalmente esa definición, son un paso adelante en la dirección de ese fortalecimiento. Muchas gracias. Muchísimo esta invitación, les confieso que me intimidó un poco, porque bueno, en el trabajo periodístico no me ha tocado cubrir judiciales, pero sí en cambio la realidad de nuestro país me hizo participar de varios hechos que han quedado para siempre en mi memoria. Cuando al comienzo de la democracia, el presidente Alfonsín convocó a formar la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas en diciembre de 1984, la CONADEP. Por primera vez
asistimos a una, yo diría, dolorosa y extensa presencia de familiares reclamando justicia por la desaparición de sus seres queridos y el robo de chiquitos nacidos en cautiverio. Me permito traer algunos recuerdos a colación. Nuestras oficinas eran sobre la calle Sarmiento, en el complejo del Teatro San Martín, y desde muy temprano, cada día, había una larguísima fila que se formaba sobre la entrada justamente de Sarmiento, y luego de los primeros días, el personal del Ministerio del Interior, que recibía las denuncias, no pudo resistir el impacto de esas denuncias y tuvo que ser reemplazado por integrantes de los organismos de derechos humanos. Claro, y ahí quizás hay que detenerse en una zona que es muy terrible, que es la zona más oscura del alma humana, y a través de expedientes de rutina, y esto de pronto se convirtió en una experiencia muy difícil de explicar. Y voy a tratar de hacerlo. ¿Por qué me dice usted muy difícil? Bueno, porque junto a las denuncias más terribles, comenzaron a agregarse en los expedientes imágenes increíbles que mostraban en ciertos casos, por ejemplo, grupos familiares frente a domicilios con muchas flores, con un jardín, rodeados de objetos cotidianos y cuyos nombres aparecían una y otra vez en crímenes de lesa humanidad. En una palabra, la banalidad del mal. Y enfrentarse con la banalidad del mal es una experiencia que no le deseamos a nadie. La vida cotidiana de los que decidían sobre la vida y la muerte de los que habían caído en sus manos. Por eso lo de las zonas oscuras, por eso lo terrible de tener que tomar contacto en un determinado momento de la vida con esas zonas oscuras. Porque los torturadores y los asesinos tenían a su vez familias y una vida también a la luz del día, mientras, por ejemplo, decidían si sus víctimas serían o no arrojadas con vida al Río de la Plata. Esa dicotomía, la banalidad del mal. Entonces, la pesada tarea de reunir expedientes y pruebas para remitirlas a la justicia, en el informe Nunca Más, se canalizó a través del trabajo de muchos voluntarios, muy numerosos voluntarios, cuyos plazos también fueron exiguos. La Comisión Nacional tenía 6 meses para presentar el informe Nunca Más. Fue imposible hacerlo. Ernesto Sábato decidió entonces extender el plazo en 3 meses más, una verdadera gestación, los 9 meses de embarazo, ¿no? Pero con el firme propósito de que no se pasara un solo día de aquel tiempo. Y fue así, a pesar de esas dificultades que acabo de mencionar, y a que periódicamente también nuestras oficinas de la CONADEP eran visitadas en horarios nocturnos por visitantes que no hurtaban nada, no robaban nada, pero dejaban en los ficheros revueltos las marcas de sus visitas intimidatorias. Por ejemplo, los expedientes aparecían, ¿no es cierto?, en el cajón correspondiente, pero depositados encima del cajón, en el suelo, todas las pruebas de que otras manos habían cada noche intervenido en un edificio que sin embargo tenía custodia. Recordemos el enorme poderío que tenían las Fuerzas Armadas en aquel momento. Finalmente quedó redactado el informe Nunca Más, que serviría de base, como sabemos, al juicio a las juntas de comandantes que se desarrollaría en 1985 y en el que me tocó ser testigo. Y a propósito de este juicio, único, como sabemos, en América Latina, cuando con Estela Carlotto fuimos a Italia como testigos en aquel momento en el juicio por los desaparecidos de origen italiano, también allí, en Italia, el marco fue impresionante, ya que las audiencias se realizaron en la cárcel de Rebibbia. Rebibbia es en las afueras de Roma, y las audiencias fueron en la misma sala en la que fueron juzgadas las Brigadas Rojas. Allí, junto a unas enormes jaulas, hoy vacías naturalmente, y con una gran vigilancia, el fiscal de Roma, el doctor Francesco Caporale, no dejó de subrayar la excepcionalidad del juicio argentino. Caporale dijo textualmente en aquel momento: Nuremberg había tenido un tribunal compuesto por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. La Haya, como se sabe, es un tribunal internacional, lo mismo que el que juzgó los crímenes de Kosovo. En cambio, aquel juicio
de 1985 tuvo jueces argentinos, fiscales argentinos, testigos argentinos, y los veredictos se conocieron en el Palacio de Tribunales de nuestra capital. Como todos sabemos, la rebelión de Semana Santa fue la primera respuesta. Otras le siguieron. También se llegó a las leyes de perdón que la CONADEP no aceptó. Y actualmente los juicios han vuelto a reabrirse y continúa la búsqueda incansable de aquellos niños que ahora son adultos de más de 30 años y que no han recuperado su identidad. Un encuentro traumático con la justicia, sin duda, que acabo de narrar, pero la prueba latente de su enorme importancia dentro de una sociedad en la que la división de poderes y la fuerza de la ley debe ser preservada a toda costa. Muchas gracias. Bueno, es el turno de la doctora María Burdín, que como corresponde va a humillarnos a todos los panelistas porque ha traído un contenido multimediático y una serie de cosas que ninguno de nosotros tres va a ser capaz de emparejar, pero bueno, doctora. A Magdalena, imposible. Primero, bueno, muchísimas gracias a la Universidad de San Andrés. Yo hice mi maestría en periodismo aquí, fue el primer ciclo en el año 2001. Gracias a Eduardo Zimmerman, gracias a Luis, que es un amigo, enormes gracias a Magdalena, que yo me sumo a las palabras de Luis, es una maestra indiscutida, un referente absoluto del periodismo, y es un enorme honor estar compartiendo este panel. Yo les quiero contar, yo soy la directora del Centro de Información Judicial, que es la agencia de noticias del Poder Judicial, y les queremos mostrar en un video de 1 minuto y medio cuál es el trabajo que hicimos tratando de mejorar, buscando mejorar la comunicación del Poder Judicial con la gente. Este es el resumen de 5 años de trabajo. Nosotros, la Corte puso en marcha el Centro de Información Judicial en octubre del año 2008. Estamos por cumplir 5 años. Desde ese momento pasamos por todas las etapas por las que pasa un producto nuevo. Lo diseñamos, lo pusimos en funcionamiento, trabajamos en su instalación, recibimos críticas, halagos, palabras de aliento, enojos, presiones, operaciones de prensa, de todo. Siempre lo pensamos como un producto periodístico, lo desarrollamos con mi colega Pablo Méndez, los dos somos abogados y tenemos un magíster en periodismo, pero cuando uno crea un producto nuevo corren muchos riesgos. Los enojos, las críticas y las operaciones de prensa, por ejemplo. Pero sobre todo se corre el riesgo de que a la gente no le guste lo que uno hace. En este caso, no solo corríamos el riesgo de que la página no se instalara como un producto comunicacional, que no funcionara, que no tuviera mística.
estábamos haciendo un producto comunicacional oficial de un poder del Estado inédito en el país y en el mundo. Teníamos consenso, la Corte y los jueces de todo el país habían discutido que había que buscar nuevos canales de comunicación con la gente. Esto fue en la primera conferencia de jueces que se realizó en Santa Fe en el año 2006, de la que participaron más de 600 magistrados de todo el país. Teníamos el aval del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, que había pensado este producto desde hacía muchísimo tiempo, pero tampoco sabía si funcionaría. Si era necesario, en realidad nos preguntábamos, que la Corte creara un sitio web para difundir las noticias judiciales. También teníamos sustento legal. La Corte había creado el SIG por acordada y había dispuesto además que los tribunales orales permitieran por primera vez que ingresaran las cámaras de televisión a los tramos públicos de los juicios orales. Es decir, teníamos teoría, sustento legal y teníamos buenas intenciones, pero aún así no sabíamos si iba a funcionar. Si hoy estoy sentada acá, 5 años después, con muchísimo orgullo con este panel, mostrándoles, por ejemplo, las imágenes de los juicios de lesa humanidad, por delitos de lesa humanidad, que registró el SIG en estos 5 años. Ese es un archivo que está en poder del Poder Judicial en este momento. Las coberturas de los juicios por el crimen de Mariano Ferreira, por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador, los procesos por las tragedias de Cromañón, Lapa y Once, por las coimas en el Senado, por las investigaciones a Felisa Micheli, a María Julia Alzogaray y Alberto Coan, entre otros. Si les estoy mostrando las audiencias públicas que registramos por internet en vivo para todo el país y para todo el mundo por la ley de medios, la audiencia pública por la limpieza del riachuelo, por los reclamos de la comunidad Cuom La Primavera, por los desmontes de bosques nativos en Salta y por el acceso a una vivienda digna, es porque el SIG funcionó. Porque los periodistas, los jueces, los abogados, los funcionarios y empleados judiciales y sobre todo los ciudadanos comunes que nos visitan todos los días en SIG Gobar nos eligieron. En realidad no nos eligieron a nosotros, eligieron ejercer su derecho a acceder a la información, de controlar a sus funcionarios, de conocer por qué un juez que decide sobre sus vidas, sobre su patrimonio, sobre su libertad, toma la decisión que toma. Eligieron la democracia y la república. Hace poco en Santa Fe, dando una charla, una periodista me preguntó si el SIG podía cambiar la imagen del Poder Judicial. Yo personalmente creo que el SIG es un paso, es un enorme paso, pero es solamente un paso. Creo que la parte más difícil le sigue tocando a los jueces, que tienen que elegir no tener miedo de difundir sus sentencias, no tener miedos a las críticas o a los enojos de los poderosos. Para nosotros, la información pública es un bien que debe estar a disposición de los ciudadanos sin restricciones, y eso es lo que hacemos en el SIG. La política comunicacional para nosotros es una política de Estado. Esto significa que aunque cambien los rostros, aunque cambien las caras o los funcionarios en la Corte o en el SIG va a seguir existiendo. Por último, un agradecimiento especial de mi parte a Ricardo Lorenzetti. Yo lo conocí entrevistándolo para un canal de televisión, para C5N, que en ese momento era de Daniel Haddad. No fue fácil sostener al SIG en estos 5 años, fue extremadamente difícil. Sufrimos presiones y enojos de muchísima gente. Muchas veces molestamos con la difusión de lo que consideramos verdades objetivas, que son las sentencias. Sin embargo, Lorenzetti no sostuvo y defendió al SIG. Por eso nosotros, a 5 años de nuestra creación, aprovechando este espacio que nos otorga la Universidad de San Andrés, por convicción y por formación intelectual, estamos convencidos de que vamos a seguir profundizando esta política comunicacional de puertas abiertas del Poder Judicial sin miedos. Muchas gracias. Bueno, para completar las exposiciones le vamos a pedir al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al doctor Lorenzetti, su momento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Quiero
primer lugar, agradecer a la universidad esta oportunidad que nos da de hablar sobre la política comunicacional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y mi presentación tiene que ver con el marco teórico, es decir, por qué nosotros hacemos lo que hacemos en materia comunicacional y además cuál es el sentido de la política comunicacional que tiene hoy la Corte Suprema. Y esto quiero explicarlo desde lo que yo he escrito hace más de 30 años, es decir, nada de lo que yo hago y de lo que he firmado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y lo que firmaré se aleja de lo que yo he escrito. Es decir, uno no debe abandonar las convicciones que ha sostenido durante toda la vida y de eso se trata. Creo que hay que dedicar unos minutos a explicar también cómo se interpreta mi presencia aquí, cosa que me han preguntado y me parece muy bien, porque uno debe explicar. Yo creo que no hay que ponerse nervioso ni afectarse por las preguntas. A mí me parece muy bien y yo creo firmemente en que nosotros debemos explicar lo que hacemos. Y lo que yo digo y pienso, lo he dicho en muchas oportunidades de mi vida, en circunstancias muy difíciles, porque mi generación ha tenido la trágica experiencia a la cual refirió Magdalena, y hemos tenido que sostener ideas en momentos muchísimo más difíciles que este, y yo creo que hoy estamos en una democracia y todos podemos hablar y explicar lo que hacemos. Creo que uno no cambia. Yo estoy hablando acá y voy a decir lo que pienso, esté quien esté, y sea quien sea el que esté en la universidad. Sinceramente no sé ni siquiera quién enseña en la universidad. Conozco a su rector por cuestiones académicas de hace muchos años. Pero hace poco hablé en La Matanza y me hicieron la misma pregunta, nada más que en sentido contrario. Y he hablado en casi todas las universidades del país, como lo hacen también mis colegas de la Corte Suprema, porque nosotros estamos convencidos de que hay que hablar. Y también, no solo las preguntas de interpretación provienen de dónde hablamos, y dice, ¿por qué usted habla acá? ¿Qué significa? Bueno, lo que nosotros decimos, lo decimos siempre, en la Corte, acá, en La Matanza, en Tucumán, en Santa Fe, en Córdoba. Uno siempre dice lo que piensa y debe mantener esa coherencia y esas convicciones. Y cualquiera sea el público que uno tiene enfrente. Yo recuerdo cuando presentamos el libro sobre los juicios de lesa humanidad, que está dentro de la política comunicacional de la Corte. Hemos tenido griterío de mucha gente que opinaba que no debíamos hablar de los juicios de lesa humanidad. Y nosotros hablamos igual, y creo que hay que tomarse el tiempo de que todos nos entendamos, escuchemos, y poco a poco nos vamos a ir entendiendo. Demasiadas tragedias tuvimos los argentinos como para que volvamos a repetir esos errores. De manera que lo que yo digo acá, lo digo en todos lados y siempre digo lo mismo. Creo que si ustedes quieren saber lo que voy a decir hoy, está en mis libros de hace 30 años. Y de eso voy a hablar. Hace 30 años a mí me preocupó cuando nosotros pasamos un poco la época más trágica del país y todos empezamos a trabajar en la vida académica. Mi primera visión fue que había algo que cambiar en la mirada, y yo lo escribí en un libro que era Las normas fundamentales de derecho privado, y luego lo volví a actualizar en un libro que se llama Teoría de la decisión judicial, en el sentido de que el Poder Judicial debía cambiar la mirada, porque la sentencia es una decisión de un profesional, abogado, dirigida a otros profesionales que son los abogados y en un lenguaje profesional de la abogacía que es técnico. Y esto fue y seguirá siendo así. Pero además,
Hay otra cuestión que estuvo ausente durante muchos años, que es el derecho que tienen los ciudadanos a conocer la sentencia y sus fundamentos razonables para discutirlos. Eso era lo que estaba ausente y que yo insistí mucho, primero en el mundo académico, en los libros, y luego en esta primera Conferencia Nacional de Jueces a la que se hacía referencia, en la cual se aprobó la creación del Centro de Información Judicial y empezamos a trabajar en esta idea de difundir en un lenguaje que se entienda, además del que no se entiende, que es el lenguaje técnico de los abogados y abogadas. Pero es importante que la población, y sobre todo los que transmiten, tengan la oportunidad de conocer los argumentos que utilizan los jueces para discutirlos, que es la primera fase. Y por eso tomamos muchísimas medidas. La primera fue la conformación del SIG, pero además de eso, toda la política que ustedes conocen, y nosotros en la Corte Suprema nos reunimos todos los martes, después del acuerdo, yo me reúno con todos los periodistas de todos los medios gráficos y las agencias, de distintos oficiales, no oficiales, y les explico la sentencia. Y ellos tienen una gran labor, la verdad que nos hemos acercado mucho en entendernos en el lenguaje, de traducir eso en términos entendibles para la población. Y luego entonces la población tiene la oportunidad de discutir. Yo creo que este es el primer paso, entender que no solo hay un acto profesional de la decisión de un litigio, sino también el derecho a conocer la sentencia y sus argumentos por parte de la población. Y esto que yo he sostenido en los libros, después se pudo aplicar, y hoy hubo momentos que el SIG ha tenido 200.000 visitas diarias. Es decir, esto es un fenómeno comunicacional muy grande que no registra antecedentes en la historia argentina ni tampoco en el derecho comparado. No hay algo así hoy en las cortes. Algunas transmiten por televisión, pero esta comunicación directa con los medios periodísticos y con la comunidad, para nosotros es un enorme paso. Y ojalá podamos hacerlo mucho más grande con todos los sectores del Poder Judicial y también de las justicias nacionales, federales y provinciales. Esta es la idea, de ir ampliándolo y desarrollándolo. Este es el primer aspecto, es decir, el primer paso, el marco teórico, cambiar la mirada. El segundo tema es tal vez más complejo y es la idea de que los jueces deben contribuir al debate democrático. Y esto implica contraponer argumentos. ¿Por qué decimos esto? Yo siempre he sostenido, y vuelvo, perdón por citarme, pero digo porque es algo que no digo acá, lo he dicho hace 30 años también en libros, que no hay una neutralidad valorativa del juez. Es decir, el juez o la jueza no son personas que viven fuera del mundo, tienen ideas, tienen valores, tienen ideología. En el mundo de la filosofía del derecho nosotros decimos que tienen paradigmas. El paradigma es un modo de precomprensión. En la política, en la filosofía política se dice tienen ideología los jueces. Nadie puede negar, y no es una novedad, nosotros hace muchísimos años que lo decimos. Y esta ideología o paradigma, yo escribí un libro entero dedicado a los paradigmas judiciales, significa que uno tiene un lente con el cual mira el conflicto de una manera. Y no depende, por supuesto que el juez tiene que atender a los hechos, al expediente, pero si uno toma un juez conservador, va a decir, por ejemplo, que su visión es restrictiva respecto del acceso a justicia. No va a ver a las comunidades indígenas o a los pobres que vivían en la calle en la Corte Suprema, como ha pasado y se mostró recién. Si se trata de la igualdad, un juez conservador va a decir la igualdad es formal, no real.
y un juez conservador va a decir, bueno, la protección del ambiente no es una función de los jueces, como dice, por ejemplo, la Corte Suprema inglesa. Un juez progresista, con los mismos temas, va a decir casi lo contrario. El acceso a justicia es amplia, debemos lograr que todos lleguen a la Corte, que es lo que hemos hecho nosotros. La igualdad no es solo formal, es real, que es lo que nosotros dijimos en la Corte Suprema, y el ambiente forma parte de la actividad judicial y hay que proteger el ambiente. Yo nunca fui un juez conservador y quienes me designaron lo sabían antes, toda la sociedad. Yo escribí mucho sobre esto muchísimo tiempo antes de estar en la Corte. Es decir, que lo que yo digo ahora lo dije siempre, pero es cierto que forma parte de un paradigma, de un modo de precomprensión. Y esto, además, es algo muy estudiado en el derecho. Quienes están en el tema conocerán un libro de Fuller de hace muchos años, donde él hacía esta comparación, diciendo un mismo caso resuelto por jueces con distintas ideologías es resuelto de distinta manera. El problema no es este, sino cómo hacemos para que exista una imparcialidad cuando hay paradigmas, ideologías. Porque si nosotros tenemos un grupo que son azules y otros que son blancos, los azules van a querer poner todos jueces azules y los blancos todos jueces blancos, porque si solo se trata de fallar según el paradigma o la ideología, bueno, eso es lo que pasa en muchos países del mundo. Por eso es que el gran debate en las constituciones y en los tribunales constitucionales es lograr la contraposición de argumentos. Y por eso yo estoy muy orgulloso de que en la Corte Suprema nosotros tenemos visiones muy diferentes en muchos temas y bueno, esto es justamente la contraposición de argumentos que hay internamente y debatimos muchos, la diversidad de paradigmas. Pero en materia comunicacional nosotros quisimos mostrar esto. Por ejemplo, las audiencias públicas. Cuando uno tiene un conflicto, es bueno que se muestren argumentos contrapuestos en un mismo momento. ¿Por qué? Yo recuerdo que cuando empecé la actividad académica, hace muchos años, me llamó la atención una cuestión que después la escribí en un libro. Yo decía, todos los que piensan de una manera organizan un congreso y sacan conclusiones muy coincidentes. ¿Y dónde están los que piensan de otra manera? Bueno, hacen otro congreso donde se juntan y todos sacan conclusiones de diferentes. Y entonces comienza una guerra de posiciones entre los que sacan conclusiones en un sentido y los que sacan conclusiones en otro sentido. Y nosotros, que veníamos de una tragedia, todos los argentinos, no solo mi generación, y tragedia de muchas generaciones, por no saber contraponer argumentos y encontrar cuáles son los lenguajes comunes, tenemos el deber y la responsabilidad de tratar de avanzar en este tema y no seguir en esa parálisis que nos ha conducido gran parte de nuestra historia. Yo he dicho en la inauguración del año judicial, hemos sido militantes de verdades parciales. No lo he dicho acá, lo he dicho en la Corte. Militantes de verdades parciales, yo lo he sido, y gran parte de los argentinos. Pero es hora de que nosotros tratemos de encontrar, además de las verdades parciales, que seguimos sosteniendo, una persona que no tiene ideología, que no tiene pasiones, que no tiene ideales, no aporta a la comunidad. Hay que tener ideales, pasiones, y yo entiendo que uno se pare y diga, yo lo hice cuando era joven y lo seguiré haciendo. Eso es bueno, pero también tenemos que saber encontrar un lenguaje común. ¿Por qué? Porque si nosotros no sabemos encontrar un lenguaje común, esta contraposición argumentativa, por volver a citar a Sábato, hay una sociedad de opositores. O lo que dijo Nick Shumway hace muy poco en la presentación del libro, es una sociedad que tiene
paradigmas divergentes y no se ponen de acuerdo. Bueno, creo que gran parte de las audiencias públicas y la política comunicacional está dirigida a eso, tiene ese sentido. Mostrar la contraposición de argumentos que existen en todos los conflictos, desde el ambiente a todos. Fíjense ustedes las audiencias públicas de la Corte, que es parte de la política comunicacional, se transmiten en directo y la gente participa a través de YouTube de las opiniones que se están dando en la Corte y debate. Eso es extraordinario y para mí es algo muy importante, y mis colegas también piensan igual, que se puedan encontrar distintos argumentos en un mismo lugar alrededor de un mismo conflicto. Esto es algo importantísimo para la cultura argentina, en todo el mundo, porque hoy en el mundo se ve muchísima crisis en este campo. Es muy difícil la situación mundial hoy. Pero nosotros que hemos vivido tantas tragedias, tenemos que tratar de hacer un esfuerzo para no volver a repetirlas. Y aquellos que no han aprendido del error del pasado, que todos cometimos, yo les digo, tratemos de no frustrarnos de nuevo. Yo creo que en la Argentina había un momento extraordinario de controversias. Esto es muy bueno. ¿Por qué hay gente que se asusta de los debates? Si es extraordinario que nosotros tengamos debates fuertes y discutamos. Bueno, ¿qué pasa con los debates? Los debates parecen que generan conflictos. Bueno, el conflicto es importante en la sociedad. Yo lo dije en la inauguración del año judicial. El conflicto es el motor del cambio social y los tribunales tienen la obligación de resolverlos y por eso es importante que la gente conozca los distintos argumentos y matices para poder resolver los conflictos. Ahora, cuando se escuchan distintos argumentos y los jueces tienen distintos paradigmas o posiciones ideológicas para resolverlos, fíjense la jurisprudencia, analizada desde este punto de vista, ustedes encuentran una jurisprudencia en un sentido que es una posición ideológica o un paradigma en cualquier campo, y van a encontrar otra jurisprudencia en otro sentido que también muestra frente a los mismos hechos y al mismo problema otra visión, otra posición ideológica de otra corriente jurisprudencial. Nuestra obligación en los tribunales constitucionales es mostrarlos y tratar de entrecruzarlos. Aquí me parece adecuada una cita de John Rawls, que habla de consensos cruzados. Las sociedades se estabilizan cuando pueden contraponer los argumentos y encontrar una base común, porque nosotros podemos discutir siempre y cuando hablemos el mismo idioma, porque si uno habla inglés, el otro francés, el otro español y el otro chino, no nos vamos a entender. Entonces, de eso se trata. El lenguaje común es muy importante para que podamos tener conflictos, porque si no, no hay nunca una resolución. La política comunicacional de la Corte está orientada en estos dos sentidos. Por un lado, reconocer el derecho, y que todos los jueces lo reconozcan, del ciudadano a conocer la sentencia y sus argumentos. Y por el otro lado, mostrar la contraposición de argumentos y contraargumentos, sino que no sea solo una decisión basada en un paradigma que tiene el juez de precomprensión. Yo escribí en este libro, La teoría de la decisión judicial, que lo importante es cuando hay paradigmas, es mostrarlos, es decir, bueno, yo tengo esta posición y otro tendrá esta otra, y discutir abiertamente. No como se hizo en otras épocas de este país y como sucede en muchos países del mundo, que fue la imposición autoritaria. Por suerte los argentinos tenemos la democracia, se ha luchado mucho para eso y cuidemos esto, que es tan extraordinario que podamos discutir, que haya conflictos, pero que los mostremos y discutamos abiertamente. Entonces, nuestra política comunicacional no es solo poner una página web, es más participación de la sociedad y es fortalecer el debate democrático.
Este es el marco teórico en el cual nosotros insertamos la política comunicacional de la Corte Suprema. Deseamos que sea de todo el Poder Judicial, de las naciones y de las provincias, y además invitamos a todos a involucrarse. Yo creo que nosotros aprendimos mucho del lenguaje periodístico, los periodistas aprendieron mucho del lenguaje judicial, y poco a poco vamos encontrando también la manera de explicar, porque no es sencillo a veces explicar los conflictos, cuáles son los argumentos. Entonces me parece que estamos en un proceso extraordinariamente positivo de avanzar en la comunicación, y de eso se trata. Reitero, mayor participación de la sociedad en conocer lo que hacen los jueces y fortalecimiento del debate democrático, escuchar contraargumentos para lograr consensos cruzados, es decir, una base común en la cual los grandes conflictos que tiene la sociedad tengan una base de discusión. Nada más y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los expositores. Hay muchas preguntas que voy a tratar de agrupar en algunos casos. La gran mayoría, doctor Lorenzetti, son para usted, le quiero advertir, o sea, para que se vaya preparando. No vale que participen todos. Sí, pero vamos a hacer. Pero usted hablaba recién de los paradigmas judiciales o de las convicciones ideológicas, conservadoras o no conservadoras. Es interesante preguntarle a un juez, nada menos que al presidente de la Corte. Aquí alguien pregunta, cuando usted habla de los martes, después habla con periodistas de medios oficiales y no oficiales, se pregunta sobre el periodismo independiente, digamos, ¿qué percepción tiene usted respecto del paradigma de los periodistas a la hora de la pregunta y cómo lo recibe? Bueno, la idea de paradigma, la noción de paradigma es una noción tal vez más vinculada a la filosofía, es decir, es un modo de precomprensión, pero todos entienden mejor el término ideología o valores que cada persona tiene. Yo creo que todos tienen, es decir, nadie puede, y además si no tuviera valores, aportaría poco a la sociedad. Esto lo dijo Pericles hace muchísimos años, 500 años antes del nacimiento de Cristo. Pericles dijo, este es un inútil, lo consideramos un inútil, al que no tiene valores, fuerza, pasión para aportar a la democracia ateniense. Bueno, esto existe. Nosotros lo que tratamos justamente es de que todos tengan la oportunidad de opinar. Nuestra función no es decirle al periodismo lo que tienen que decir. Nosotros en las reuniones de los martes decimos, miren, la decisión de la Corte fue en este caso y estos son los argumentos. Y los enunciamos, argumentos de uno, de otro, de los ministros. Después cada uno opina y es su derecho y nos parece bien. Entonces hay algunos que dicen estuvo muy mal la Corte, otros dicen estuvo muy bien, otros dicen nos parece bien, pero de eso se trata, es decir, no podemos opinar sobre el modo en el cual cada medio, cada periodista o la sociedad dice algo sobre un fallo de la Corte. Nos parece muy bien. Y fíjense que además ya no es solo conservadores o progresistas. Con motivo de los 50 años del fallo del libro de Lon Fuller, que llamaba El caso de los exploradores, la Universidad de Harvard organizó el mismo caso 50 años después. Y ahí ya no había dos posiciones, empezaron un juez feminista, otro ambiental, es decir, la sociedad hoy no es solo dos, hay muchísimas visiones y muy complejas, porque los que están en el sector azul, a su vez, frente a un mismo tema, opinan diferente. Si se trata de un problema de familia, de un problema de ambiente, es decir, las sociedades hoy son multiculturales y plurales, entonces es una vana pretensión la homogeneidad cuando hay diversidad incontrastable en la sociedad y en la naturaleza. Nuestro deber es escuchar al otro, ir a escuchar al otro y tratar de encontrar
que cada uno opine y ver de qué manera nos entendemos. Nosotros no valoramos lo que nos dicen los periodistas de nosotros. A veces nos enoja, estamos de acuerdo, ¿no? Pero bueno, son las reglas del juego democrático, ¿no? Podemos decirle no lo digan. Yo creo que, no sé si a qué apunta la pregunta, pero nosotros nos limitamos a explicarle lo que hicimos y después cada uno lo valora como es su propio paradigma. Hay una pregunta y voy a apelar a la brevedad de la respuesta porque nuestra intención es cerrar en algunos minutos que me hacen a mí, pero que extiendo a Magdalena, que hace el doctor Gabriel Iesi, un querido colega, respecto de la visión nuestra como periodistas, Magdalena, de si hay una apertura judicial, un dar cuenta de los actos públicamente de los jueces respecto de los periodistas, o todavía hay resabios, esto lo agrego yo, no está escrito, se lo agrego ahí, así, de una cierta convicción monárquica de que los jueces no deben hablar sino por sus sentencias. Mira, yo creo que la reunión de esta tarde es una respuesta por sí misma. El hecho de que esté el presidente de la Corte acá, lo acabamos de escuchar, es una apertura muy amplia, ¿no es cierto?, en cuanto a que cada uno exprese sus opiniones. Sí, yo comparto, quiero decir que me parece que es un efecto también de contagio que se ha dado, que desde la cúspide del Poder Judicial todavía creo que existen algunos resabios complicados de no creer en algo que el doctor Lorenzetti decía, que era sostener el lenguaje técnico de los jueces, pero también allanarlo al público masivo. Y sobre todo yo haría un especial hincapié en un integrante de la estructura judicial, que son el Ministerio Público Fiscal. A mí me parece que hay como un deber mayor de los fiscales de someterse a la consideración pública por la propia estructura que tienen los fiscales, sobre todo en el proceso penal de representación de los intereses de la sociedad. Hay todavía en algunos sectores, al menos esta es mi impresión, de cierta reticencia con los medios. Bueno, es obvia, la pregunta son 5 más o menos la misma. Ariel Magirena, que es de Canal 7, otras que no están firmadas, y están hablando respecto de la lentitud de la justicia, 4 años respecto del debate de la ley de medios de comunicación. Y si lo contesta es la premisa, doctor, ¿cuándo va a salir el fallo? Le preguntan acá. Así que si me avisa, le gano a Burdín, lo cual sería una cosa maravillosa. No, yo entiendo la inquietud y además la pregunta también, me parece que es lo que deben hacer, ¿no es cierto?, preguntarnos. Respecto de la lentitud de la justicia, es un hecho innegable. Nosotros acabamos de sacar una acordada diciendo que tenemos que ver cómo los jueces logramos hacer propuestas y discutir para que empezamos por la justicia penal, porque realmente es donde más hay reclamos. Respecto de la ley de medios, nosotros no podemos adelantar opinión sobre el fallo, y el que esperaba que hoy yo iba a hablar del fallo de la ley de medios, me parece que tenía una vana pretensión. Es imposible que yo diga algo porque faltaría a mi responsabilidad. Yo creo que los ciudadanos tienen todos que tener la confianza de que los jueces no adelantan su opinión, la van a dar por escrito, la firman. Y en cuanto a cuándo sale el fallo y su lentitud o no, bueno, yo creo que en la audiencia pública todos estos temas se discutieron, se presentaron, cada uno tiene su opinión, pero nosotros tomamos el tema con muchísima seriedad y nos parece un tema importante, como otros que hemos resuelto, y realmente trataremos de hacer lo mejor posible de acuerdo a las ideas que cada uno tiene, porque yo insisto, lo que para mí es extraordinariamente valioso en la Corte es que es muy diversa, en edad, en origen, en ideas, y para mí conducir la diversidad es la gran tarea de quienes tienen responsabilidades. Yo dije hace poco, nosotros no necesitamos tanto generaciones nuevas en el sentido de nuevos dirigentes más jóvenes, sino dirigentes nuevos en cuanto a su capacidad de conducir la diversidad. Creo que esa es tal vez una deuda de nuestra generación. Nuestra generación hemos sido todos muy pasionales, pero creo que hemos aprendido bastante y hoy estamos en un momento
feliz de la vida democrática. Yo insisto en esto, no hay que asustarse, ¿eh? La vida democrática consiste en las discusiones, en los conflictos, y no es la paz de los cementerios. La Corte va a resolver, la verdad que le damos la máxima importancia, quédense tranquilos, para nosotros es un tema muy importante, lo discutimos, estamos en eso, pero lamentablemente yo no les puedo decir nada. ¿Ni cuándo? Nada. No hay modo. Un par de preguntas más. Andrés D'Alessandro de FOPEA, que es un foro de periodistas muy valioso, le pregunta ¿qué análisis puede hacer respecto de una diferencia marcada entre la construcción de la verdad jurídica y la verdad periodística? Esta contraposición que suele darse. Hay que leer a Foucault. Es un tema muy amplio, realmente. Digamos, primero, la justicia ha discutido durante muchos años si lo que persigue es la verdad o resolver un caso. Entonces, en general hay coincidencia de que en un expediente no está la verdad. Es decir, son las pruebas que hay en el expediente, que generalmente son limitadas, y el juez lo que tiene que resolver es un conflicto, no decir la verdad. Es muy difícil eso, es una cuestión que excede la función judicial. Creo que hoy hay bastante consenso en la comunidad jurídica de que no hay, la función de los jueces no es la verdad, sino solucionar un conflicto, que es una cosa diferente. Ahora, la decisión judicial es un texto y luego el periodismo lo presenta. Yo creo que ahí hay también hay muchas cuestiones. Una cuestión es el modo en el cual se presenta, es decir, el lenguaje. Creo que nosotros hemos avanzado mucho en la Argentina, porque hablo de la Corte, porque es muy difícil generalizar. Yo hablo solo del tribunal mío porque, digamos, la Argentina es muy grande. No se puede hablar de la justicia, ¿eh? Es decir, hay muchísimos poderes judiciales, hay muchísimos fueros, es muy diverso. Entonces, nosotros en la Corte lo que hemos tratado es de avanzar mucho en el lenguaje. Creo que hoy los periodistas traducen muy bien los fallos de la Corte. Y en cuanto a su verdad, bueno, nosotros respetamos, cada uno tiene su modo de ver la decisión. Y bueno, está muy bien, es decir, nosotros no podemos pedir homogeneidad, que todos elogien. No, lo mejor es la diversidad, que critiquen lo importante es que critiquen los argumentos. Este es otro vicio cultural que estamos viviendo en la Argentina desde hace muchos años, que cuando hay un argumento de A y uno de B, nosotros nos dedicamos a decir algo sobre el que emitió el argumento, sobre la persona, dónde estuvo, de dónde viene. Pero este es un argumento que se llama ad hominem. Demasiadas tragedias trajo en la humanidad este modo de discutir. Hay que discutir los argumentos, ¿eh? Y creo que en eso nosotros debemos ser respetuosos, digan lo que digan. Dos muy breves. Una para María. Hernán pregunta ¿cómo es el funcionamiento económico y financiero, cómo se sostiene el SIG? Te preguntan de La Plata. ¿Pero por qué de La Plata? Qué feo. El SIGE depende, depende de la Dirección de Comunicación Pública que integra la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se financia como el resto de las áreas que dependen de la Corte. No hay ningún financiamiento aparte, ¿no? Pregunta incómoda para el doctor Lorenzetti. ¿Por qué no se publican en el SIG declaraciones juradas de bienes y funcionarios del Poder Judicial? Nosotros tuvimos un régimen de declaraciones juradas. Cuando yo ingresé a la Corte se cambió, que fue un gran debate en ese momento, y hubo un régimen establecido de acuerdo en ese momento, en 2005 más o menos, de acuerdo a la ley de ética pública que había en ese momento. Lo hizo el Consejo de la Magistratura y la Corte. Eso era un régimen de declaraciones juradas que establecía el depósito de las declaraciones juradas en el Consejo de parte de todos los jueces y en la Corte de parte de los ministros de la Corte, y eso rigió hasta ahora, hasta este año. Con la nueva ley, la ley salió después que se habían presentado las declaraciones juradas, entonces de todos los jueces, las de los jueces que están en el Consejo y las de la Corte que están depositadas. Entonces ahora la nueva ley,
¿qué hizo? Que se publiquen, se van a publicar, por eso se sacó una acordada respecto de esto, se van a publicar diciendo, porque hubo que regular cuándo se aplica la ley, como ya se habían depositado, se aplica la ley a partir de el próximo vencimiento de declaraciones juradas, que serían las que corresponden a este año, que se presentan a principios del año que viene. Esas se van a publicar de acuerdo a la ley. Lo que pasa es que el contenido es distinto, bueno, ahí toda una cuestión que está en la acordada que dictó la Corte hace muy poco tiempo, pero sí se van a publicar porque ahora cambió el régimen legal. Bueno, hay algunas muy puntuales que se las voy a dejar a María, especialmente como casos específicos que se están dando, y una más para terminar, para el doctor Lorenzetti, que tiene que ver con el fuero penal. Se habla de la invasión del periodismo en el proceso penal, violando algún tipo de garantía del debido proceso, y agrego una más en el medio de la discusión respecto de la baja de la edad de punibilidad en el sistema penal. Me gustaría su opinión. No sé cuál es la invasión del periodismo en el proceso penal. Nosotros, en realidad, dictamos una acordada a la cual hizo referencia la doctora Burdín, diciendo que los actos son públicos. Obviamente, en materia penal hay actos que no son públicos, porque no se puede, ¿no es cierto? Pero los que son públicos, bueno, se tienen que difundir, eso no hay... Y el periodismo y cualquier ciudadano tiene derecho a conocerlo. Y hay casos en los cuales las organizaciones no gubernamentales también participan, el Ministerio Público, las querellas, y son públicos esos actos. No veo que haya una invasión del periodismo. Respecto de la cuestión de la baja, bueno, es un tema que se habló en muchas oportunidades. Nosotros hemos preferido, lo hemos hablado entre los ministros de la Corte, no opinar sobre eso, porque ahora hemos pedido que entre todos los jueces opinen sobre un montón de cuestiones, entre las cuales está básicamente la función de los jueces es la celeridad. La cuestión de la seguridad y cómo se regula es una cuestión que se está discutiendo hoy en otros ámbitos. Nosotros ahí tenemos que, si se está discutiendo en otros ámbitos, hay que respetar los otros ámbitos, porque si nosotros pedimos la independencia, bueno, obviamente también tenemos que respetar lo que se está discutiendo en el Congreso y en la actividad política actual. Entonces es un debate que nosotros tenemos que respetar y no opinar. A Magdalena, María, al profesor Zimmerman, al doctor Lorenzetti, a la Universidad del SIC, muchísimas gracias, y a ustedes especialmente, gracias por esto.